Ya, buenos días a todos los que vayan a ver la grabación de la clase. Son ya esperé bastante tiempo que llegaran personas, pero voy a empezar a grabarles la clase. Ya pasaron más de 15 minutos, así que empiezo la clase del día viernes. Como les decía yo, la clase pasada nosotros empezamos a ver lo que es la unidad, lo que tiene que ver con desarrollo de personas, ¿ya? Específicamente nosotros estuvimos definiendo, ¿ya?, en qué consiste esta etapa dentro del proceso de la gestión del talento humano. Estamos acá. Y específicamente lo que estamos viendo es el entrenamiento en este punto. Por lo tanto, la clase pasada, nosotros acá lo que hicimos fue dar algunas definiciones del entrenamiento, vimos cuáles son algunos de los objetivos que se quiere cumplir al desarrollar estos planes de entrenamiento y cuál es la importancia y los beneficios que trae realizar estos programas para la empresa, ¿ya? También después lo que hicimos nosotros, empezamos a estudiar cuáles son algunos métodos y técnicas de entrenamiento que se usan y vimos dos enfoques que son los que pueden ver ustedes en pantalla: el enfoque de Sikula y Maquena y el enfoque de Gómez Valquiardi. Ya, uno que estaba enfocado a cómo se impartía el entrenamiento, y el otro de acuerdo a lo que tú le ibas a enseñar dentro de ese entrenamiento. Y dejamos para la clase del día de hoy lo que tiene que ver con el tercer modelo de entrenamiento, que es el que del autor Chavenato, que es como el autor que usamos nosotros acá en esta asignatura. Y él lo que hace es plantear que la agrupa en realidad los tipos de entrenamiento de acuerdo al uso, al tiempo y lugar de aplicación. Y este es un poquito más fácil y acá nosotros lo podemos ir mezclando en realidad con los otros que vimos de los otros autores. Por ejemplo, cuando él habla que los programas de entrenamiento se relacionan con el uso que tú le des, tiene en realidad que ver con qué vas a enseñar, ¿ya? Si vas a enseñar algún contenido específico, si vas a enseñar en cómo realizar algún proceso o vas a hacer una mezcla de los dos. Y aquí en la última columna, cuarta, se muestra en realidad qué métodos específicos puedes utilizar para realizar ese entrenamiento, por ejemplo, orientado al contenido o orientado al proceso, ¿ya? Cuando hablamos de orientación al proceso, queremos enseñar algo específico, por ejemplo, sobre el uso de alguna maquinaria. ¿Qué podemos hacer? Trabajar en grupo, podemos enseñarle en su puesto de trabajo, como decíamos con los métodos anteriores. Después, lo que tenemos que ver, por ejemplo, es lo que hace, dice que existen métodos de trabajo que tienen que ver con tiempo, es decir, cuando tú le vas a hacer el entrenamiento, antes que entre a trabajar ya en su puesto de trabajo en sí, que es lo que se llama lo que es la inducción, o si no, lo que tú vas a hacer es cuando ya el, el trabajador está dentro de la empresa y tú notaste que necesita algún entrenamiento en parte, en cierta área, ya, tú se lo vas a hacer ahí. Y por último, en cuanto a dónde tú lo vas a usar, dónde vas a hacer esa capacitación. Es decir, la vas a hacer dentro de tu misma empresa o la vas a hacer en otro local, en otro lugar, ¿ya? Y aquí, como les decía yo, en la última columna se puede visualizar, ¿ya? ¿Qué tipo de métodos tú puedes usar, por ejemplo, para trabajar dentro de tu empresa, hacer la capacitación, o si estás afuera de tu empresa, ¿ya? Generalmente es cuando fuera de la empresa
son los seminarios, ¿sí? Cuando ustedes van a alguna exposición y se hace afuera de la empresa, ¿ya? Eso en cuanto como para cerrar lo que son los modelos de entrenamiento que existen. Y si ustedes se fijan, los modelos de acá, que plantea Chevenato, nosotros que podemos hacer irlos mezclando con por qué. Ustedes se fijan, este segundo autor, estos autores, el segundo método, te agrupa los entrenamientos según el tipo de formación. En cambio acá, cuando estamos acá, podemos acá, en razón del contenido que tú vayas a hacer, ¿en qué puede ser el contenido? Formación de habilidades, formación en trabajo en equipo, formación en creatividad, y se pueden ir mezclando. Por ejemplo, acá, en razón del tiempo. Antes, esto tiene que ver con la inducción o durante un trabajo en la empresa. ¿Dónde estaría el primero cuando estamos hablando de antes? Puede ser el aprendiz también. Durante puede ser cualquiera de las otras. Entonces aquí nosotros podemos ir mezclando estos métodos, ¿ya? Em, los otros chicos, lo siguiente que nosotros tenemos que ver, ¿ya? Es quiénes son los responsables, ¿ya? Del entrenamiento de personas, ¿ya? Vamos a tener acá nosotros en la siguiente diapositiva que los responsables del entrenamiento no son solamente como se piensa generalmente, que es el área responsable, ¿cierto? De, del tema en sí, quienes están a cargo de este proceso de entrenamiento, sino que todos estos cuatro factores que ven ahí o cuatro áreas que ustedes ven ahí en pantalla son los encargados. ¿Por qué? A ver aquí, Francisco, si me puedes decir por qué crees tú que la alta gerencia tiene que ver con el proceso de entrenamiento. ¿Por qué los recursos humanos? ¿Qué crees tú? Ya, a ver, Francisco no me responde. Yo les voy a explicar acá. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de que los responsables del proceso de entrenamiento es la alta gerencia, ¿a qué me refiero yo con esto? Que los ejecutivos de la empresa que están como en el nivel jerárquico más alto son los que en realidad tienen que apoyar y aprobar los programas de entrenamiento porque ellos son los que autorizan en realidad el presupuesto que existe en la empresa para ejecutar estos mismos los programas, ¿ya? Por lo tanto, la alta gerencia son los que determinan en realidad que en términos generales qué se va a entregar en un entrenamiento, en una capacitación específica. Y aquí en términos generales no me refiero al tema en sí más específico de la capacitación, sino que todas las capacitaciones dentro de la organización tienen que incluir, por ejemplo, eh, cuál es la filosofía general de la empresa. Esto es referido a la misión, visión, ¿ya? Y son quienes establecen lo que son las políticas, quienes son los responsables de ejecutar estos entrenamientos en las otras áreas que están en un nivel jerárquico más básico, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de recursos
son los encargados acá también o responsables del entrenamiento. Me estoy refiriendo acá que lo que es el gerente de recursos humanos o el jefe del departamento de recursos humanos es quien tiene la responsabilidad directa de lo que son los programas de entrenamiento de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, esta persona, este gerente de recursos humanos o jefe de recursos humanos, tiene que considerar las políticas de entrenamiento que se planteó antes en la alta gerencia y es el que tiene que llevarlas a cabo, ¿ya? El área de recursos humanos es a quien le corresponde finalmente el que tiene que determinar cuáles son las necesidades de entrenamiento, poner en marcha los programas y también tiene que evaluar después cuál es la efectividad de estos planes de entrenamiento, ¿ya? También tenemos nosotros que los supervisores, ¿ya? También son responsables de este proceso. ¿Por qué? Ya se establecieron cuáles son las políticas de entrenamiento, ¿cierto? Eso lo hizo la alta gerencia. Y la responsabilidad también de entrenamiento depende de los jefes inmediatos, de los supervisores. ¿Por qué? Porque son ellos quienes van a ayudar directamente a los trabajadores en el entrenamiento específico, ¿ya? Y ellos tienen que estar conscientes y tienen que internalizar cuál es el beneficio que va a traer para la organización y también para el capital humano este programa de entrenamiento. Por eso ellos también son responsables, porque son los responsables muchas veces de transmitir lo que se les está enseñando, ¿ya? Y por último, generalmente a los trabajadores o empleados no se toman muy en consideración que también son responsables del entrenamiento y sí lo son, porque cuando uno va a un entrenamiento, a una capacitación, uno en realidad tiene que estar dispuesto a aprender, dispuesto a escuchar y con una actitud positiva hacia lo que enseñando. Ya puede ser, por ejemplo, que tú estés en una capacitación y en realidad estás sentado, pero estás mirando tu celular, pensando en cualquier otra cosa. Entonces, ahí tú no eres responsable en cuanto a la capacitación. Entonces, pues, en ese sentido, también los trabajadores son responsables, ¿ya? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estos cuatro responsables en el proceso de entrenamiento, tenemos que ver, y una cosa que yo se las he venido nombrando en varias ocasiones, que esto del entrenamiento, para que haya en realidad lo que es responsabilidad de línea y función de staff, tiene que equilibrarse un poquito lo que son las responsabilidades entre estos cuatro participantes, ¿ya? ¿Por qué? Quien está como, como responsable de línea tiene que asumir lo que es la responsabilidad del entrenamiento y obtener la asesoría del organismo de staff. ¿Asesoría en qué sentido? Que te determinen las necesidades de entrenamiento, que te diagnostiquen, que te programen el entrenamiento en sí. Por lo tanto, aquí los cuatro individuos que participan en este entrenamiento, quienes tienen responsabilidad de línea serían los gerentes, los supervisores, los empleados, y la función de staff la cumple el área de recursos humanos, ¿ya? Eso en cuanto a quiénes son los responsables de este proceso de entrenamiento, ¿ya? Ahora bien, nosotros el proceso de entrenamiento eh, lo tenemos que entender como que es un sistema, ¿ya? Como que este
proceso de entrenamiento va formado por varias etapas y estas etapas tienen que cumplirse en forma secuencial, es decir, tú no puedes pasar a la segunda etapa mientras no hayas realizado la primera, ¿ya? Aquí, ¿qué etapas vamos a tener nosotros? Vamos a tener nosotros 4 etapas dentro de este proceso de entrenamiento. Y obviamente cuando nosotros, por ejemplo, vamos a realizar un programa de capacitación, lo primero que teníamos que plantear era cuál era el objetivo del programa, ¿cierto? Y por lo tanto, para poder plantear ese objetivo, ¿qué tenemos que hacer? Diagnosticar en realidad cómo están nuestros trabajadores, nuestros colaboradores en esa área específica que nosotros vamos a estudiar. Y por lo tanto tenemos que diagnosticar qué necesidades de entrenamiento tienen nuestros trabajadores, nuestros colaboradores. Esa es como la primera etapa. Después que tú ya cubriste o determinaste cuáles son esas necesidades que tienes que cumplir, empiezas tú a planificar cómo vas a hacer todo este entrenamiento, este plan de entrenamiento. Lo llevas a cabo, la tercera etapa, y después tienes que evaluar y controlar el resultado. Es decir, si es que en realidad el programa que utilizaste es eficiente o no y está dando resultados o logrando los objetivos que tú planteaste en un comienzo, ¿ya? Y es por eso que nosotros ahora lo que vamos a ver en detalle lo que es la primera y la cuarta etapa, que son como las más largas, ¿ya? Y para eso les voy a mostrar acá yo, en la siguiente diapositiva, y aquí está en detalle estas 4 etapas, ¿ya? La primera que ahí dice diagnóstico de la situación, obviamente corresponde a lo que es el diagnóstico de las necesidades de entrenamiento. Después ustedes tienen ahí el segundo cuadro que dice decisión en cuanto a la estrategia, tiene que ver con planificación de entrenamiento, segunda etapa. Después tienen ustedes implantación o acción, que es lo que es ejecución del entrenamiento, y obviamente evaluación y control del resultado, ese está con el mismo nombre, ¿ya? Es su aclaración para que no se me pierda. Vamos a empezar nosotros primero viendo lo que es el diagnóstico de la situación o diagnóstico de las necesidades de entrenamiento. Vamos a pasarnos aquí a mucho más detalle aquí. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en esta primera etapa, que es el diagnóstico de la situación, ¿qué tenemos que ver aquí nosotros? En primer lugar, eh, ¿cómo definimos nosotros las necesidades de entrenamiento? Tenemos que diagnosticar las necesidades, pero tenemos que partir de la base que ustedes entiendan qué es una necesidad de entrenamiento, ¿ya? Eh, la necesidad de entrenamiento, para que lo vayan visualizando, es como la diferencia entre lo que debe ser y lo que hay en un momento determinado, en cuanto a lo que es el rendimiento exigido por un puesto de trabajo y por las personas que lo ocupan, ¿ya? Eh, en otras palabras, cuando nosotros queremos detectar estas necesidades de entrenamiento dentro de la organización, lo que estamos tratando de hacer es tratar de establecer cuál es la diferencia entre la situación laboral existente el día de hoy y lo que el desempeño establecido en un puesto de trabajo específico. Y que eso ustedes lo vieron o lo pueden visualizar a través del perfil de cargos. ¿Te acuerdas? Lo primero que vimos nosotros en cuanto a este proceso hicimos el análisis de los puestos de trabajo, ya que lo vimos para la evaluación pasada. Por lo tanto, en este perfil al cual nosotros llegábamos, nosotros establecíamos, ¿cierto? Los indicadores para un puesto de trabajo. Y es en eso que los tenemos que fijar ahora y compararlos con cómo estamos hoy en día. ¿Ya? Eso es como un poquito para detectar lo que son las necesidades de entrenamiento. ¿Ya? Ahora bien,
Eh, en este proceso de detección de las necesidades, tiene que intervenir el supervisor, ¿ya? Porque es la persona como más indicada para que conoce cuáles son las características de sus personas, eh, y es en realidad quien va a ser el responsable del entrenamiento un poquito, ¿ya? Eh, y lo que tú logras en realidad en esta etapa de detección de las necesidades de entrenamiento es que tú logras obtener información, obviamente, de a qué personas tú tienes que entrenarlas o tienes que capacitarlas, ¿ya? Ese sería como el objetivo. Tú vas descubriendo situaciones problemáticas que pueden existir dentro de la empresa. Estoy aquí, objetivos de diagnósticos de las necesidades, vas obteniendo, ¿cierto? Les dije yo, o descubriendo alguna situación problemática, algún proceso que esté mal hecho dentro de la organización. eh, puedes, puedes determinar cuál es la manera idónea en que la organización debe trabajar para que se cumplan todos sus objetivos, ¿ya? Eh, y en realidad te vas dando cuenta de muchas cosas y en realidad el problema que está pasando en este momento tú lo puedes resolver entrenando al personal o tendrías que tomar algunas otras decisiones, ¿ya? Y por lo tanto, cuando nosotros acá empezamos a estudiar todo lo que son las necesidades de entrenamiento, vamos a tener tipos, como pueden ver ustedes ahí en pantalla, cuáles son necesidades de entrenamiento que son encubiertas o manifiestas, ¿ya? Esto es bien fácil en realidad. ¿En qué se diferencian estas dos necesidades, encubiertas o manifiestas? ¿Ya? Las encubiertas es cuando se presentan necesidades de forma como causa indirecta de un problema que se está dando en la organización, ¿ya? Y que tú las puedes ir encontrando con otros aspectos de la organización. Por ejemplo, tú te das cuenta que dentro de tu empresa existe baja productividad, ¿ya? Te diste cuenta que no hay políticas, por ejemplo, no hay objetivos claros, ¿ya? Hay actitudes negativas, por ejemplo, dentro de tu personal. Tú vas a empezar a buscar mucho más allá dentro de eso. ¿Por qué los niveles de productividad están bajos? ¿Ya? Y a partir de eso tú te das cuenta que está sucediendo otra cosa y tienes una necesidad de entrenamiento ahí. ¿Por qué se produce la baja productividad? Quizás no saben ocupar una maquinaria. Y eso es una necesidad que está encubierta porque tú te diste cuenta recién, baja productividad, pero tuviste que empezar a buscar por qué se produce esa baja productividad. Y obviamente las necesidades que son manifiestas, ¿cuáles son? La causa directa del problema, ¿ya? Puede ser que tengas una persona no calificada en un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque no le hiciste el proceso de inducción como corresponde. Lo transferiste a otra área de la empresa, tampoco lo capacitaste. Entonces, te das cuenta inmediatamente cuál es el problema, ¿ya? También, chicos, cuando nosotros acá em, analizamos que está acá las necesidades de entrenamiento, podemos hacerlo a nivel macro, por decirlo así, y a nivel más específico. Podemos hacer un análisis de lo que es la organización en sí, análisis de los recursos humanos y análisis de las operaciones. ¿A qué me refiero yo con esto? Cuando, obviamente, esto es como lógico, cuando nosotros hablamos del análisis organizacional, estamos hablando de el estudio de la empresa como un todo, de su misión, sus objetivos, sus recursos, la distribución.
¿En qué parte quedaste, Francisco? ¿Me escuchas ahí? Espera, ¿me escuchas ahí? Sí, ahora sí. ¿Y en qué parte quedaste? Uh, encubiertas, ya. Estaba diciendo que las necesidades encubiertas son las que en realidad están, tú no las, están ocultas, en realidad tú no las ves tan fácilmente y tú te das cuenta de que hay uno dentro de la organización y ahí empiezas a descubrir qué está fallando y descubres cuál es la necesidad que tú tienes que trabajar. Y decía yo que lo que son las necesidades, espérame, las necesidades manifiestas, cuando tú sabes de inmediato, te das cuenta de inmediato, por ejemplo, eh, un nuevo trabajador no sabe cómo hacer el trabajo y tu necesidad manifiesta porque tú no le hiciste la inducción necesaria para poder estar en ese puesto de trabajo o lo transferiste a otra unidad dentro de la organización y tampoco lo capacitaste para eso, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos lo que son las diferencias en estos tipos de necesidades. Y te decía yo que nosotros ya detectamos, ¿cierto?, las necesidades de entrenamiento, pero tenemos que analizarlas un poquito, qué está pasando en sí. Por lo tanto, te decía yo que vamos a tener tres niveles de análisis, como de lo macro a lo más específico. Te decía yo que era el análisis organizacional, análisis de los recursos humanos, ahí había quedado, y análisis de operaciones y tareas, ¿ya? Te decía yo que el análisis organizacional estaba relacionado un poquito con el responsable, que era la alta gerencia, y que tenía que ver aquí con todo lo que tiene que ver con la determinación en realidad si el presupuesto para estaba correcto o no, si estaba bien enfocadas las políticas de entrenamiento a nivel más macro, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? Si tú te das cuenta en realidad el presupuesto es insuficiente, vamos a tener que cambiar estas políticas, esta responsabilidad dentro de la organización. Estaba yo en lo que era el análisis de los recursos humanos, en donde lo que nosotros verificábamos en realidad le estaba diciendo era si las personas que trabajaban en un puesto o en un cargo específico eran suficientes en la empresa, si eran suficientes en cuanto a números, si eran suficientes en cuanto a calidad de su trabajo. Es decir, no estábamos enfocando a la persona en sí a ver si es que en realidad las habilidades, los conocimientos, las actitudes que las personas tenían eran suficientes para un cargo determinado. Y por último, está el análisis en cuanto a lo que son operaciones y tareas, ¿ya? Eh, y aquí lo que tratamos de analizar es en realidad eh, si, si el proceso, por ejemplo, el proceso productivo está bien hecho, ¿ya? Si es en forma secuencial se está cumpliendo o no. Si, por ejemplo, eh, hay un proceso que ocupe mayor tiempo, ¿estamos nosotros dando ese tiempo para que se cumpla ese proceso? A eso se refiere lo que es el análisis de operaciones y tareas. Más específico, por eso es si es que los procesos se están haciendo bien o no, ¿ya? Ahora yo te puse ahí también en esta diapositiva cuáles son los medios utilizados para realizar el diagnóstico. Obviamente cuando nosotros estamos diagnosticando
viendo, visualizando si es que los procesos, políticas, responsables, ¿qué está pasando, cierto? Por lo tanto, ¿cómo vamos a verificar eso? Tres métodos que no voy a entrar mucho en detalle porque son los mismos que vimos cuando nosotros hacíamos o tratábamos de realizar el perfil del cargo. ¿Cuáles son esos? A través de la observación, ¿cierto? A través de cuestionarios o a través de entrevistas, ¿ya? Y aquí tiene como las mismas ventajas, las mismas desventajas que lo que habíamos visto en la unidad pasada, ¿ya? ¿Qué más? Queda una diapositiva, ¿ya? Et- A ver, voy a volver acá con ustedes. Esto corresponde a lo que es la primera etapa, ¿ya? Después, la segunda y tercera etapa tiene que ver con planificar este entrenamiento de acuerdo a lo que ustedes diagnosticaron, ¿ya? Y por lo tanto, cuando nosotros planificamos, ¿qué estamos haciendo? Viendo a quién vamos a capacitar, ¿cierto? Definirlo específicamente ya, de acuerdo a lo que nosotros detectamos, cómo vamos a capacitar, de qué manera, de qué forma, y que ustedes lo pueden relacionar el cómo vamos a capacitar con uno de estos modelos, ¿ya? La forma de impartirlo, podríamos verlo de acá, ¿ya? Tenemos que ver cuándo vamos a capacitar, que puede ser de acuerdo acá, en tiempo, ¿ya? Podemos ver a planificar, cambiando de diapositiva lenta, dónde, dentro de la empresa, fuera de la empresa, ¿ya? ¿Cuándo, en qué momento, antes de entrar a la empresa, cuándo tú ya estás trabajando, ¿ya? Y quién va a ser el responsable de esta captación. Después tenemos nosotros llevar a cabo lo que tú planificaste, por eso no voy más, como más en detalle, ¿ya? ¿Cómo lo llevas a cabo? Llevas a cabo, llevas a la realidad todo lo que tú hiciste acá. Y por último, ya cuando ya hiciste el plan de entrenamiento, ¿cierto? Tú tienes que evaluar si es que todas estas etapas, todo lo que tú pretendiste hacer en esta planificación en cuanto a tus objetivos, ¿te estás cumpliendo o no? ¿Ya? Y por lo tanto, más en detalle, esa última etapa ya está acá, evaluación de los resultados de entrenamiento. Eh, Vamos a ver si el programa de entrenamiento en que nos vamos a basar en saber un poco qué plan de produjo modificaciones en cuanto al comportamiento de los empleados y vamos a hacer la evaluación tratando de demostrar un poquito si los resultados de este entrenamiento tienen relación en realidad con los objetivos que nosotros creamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay veces que se hace un entrenamiento y tú llegas a resultados que en realidad no tienen nada que ver con lo que tú planteaste en un comienzo. Solucionaste otra cosa, pero no lo que tú querías, ¿ya? Y por lo tanto, acá, en esta evaluación de este cumplimiento del plan de entrenamiento, nosotros vamos a ver, chicos, que vamos a pasar o tenemos esto que pasa por diferentes etapas, ¿ya? Que son las que ven ustedes ahí. Es decir, ¿qué vamos a ver nosotros? Tenemos acá primero cuáles van a ser las normas de evaluación. Tenemos que en esta etapa de evaluación eh, hacer un examen antes del entrenamiento y esto, en otras palabras, cuando ustedes, por ejemplo, les van a hacer alguna capacitación, les hacen un diagnóstico antes de cómo ustedes están en un tema específico, ¿ya? Como cuando ustedes entran a una asignatura y se hace el diagnóstico, una prueba de diagnóstico se les hace a ustedes para que los profesores verifiquen en realidad cómo vienen en cuanto a contenido, ¿ya? Tienen que ver también empleados capacitados, ¿ya? ¿Quiénes son en realidad los que están capacitados desde antes, los que les falta poco aprender en cierta área ya?
Y por último, ya cuando tú hiciste este entrenamiento, tienes que verificar si los trabajadores aprendieron o no en un examen posterior al curso, ¿ya? Y más que etapas de la evaluación, son aspectos que uno tiene que considerar cuando uno está evaluando, ¿ya? Tú evalúas, por ejemplo, estoy en el paso 5 ahí, que dice ahí, en la etapa 5, tú evalúas y de acuerdo a los resultados vas a llegar a conclusiones, por ejemplo, si hay algún trabajador que tú lo puedes transferir a otro puesto de trabajo, ¿ya? Al mismo tiempo, vas a tener que hacer un seguimiento también. Ahora bien, eh, ¿cómo nosotros logramos medir si nuestro plan de entrenamiento, o dicho de otra palabra, la capacitación que nosotros hicimos en la empresa es eficiente o no? Para eso, para poder hacer eso, nosotros en realidad tenemos que plantearnos ciertos parámetros que nosotros queremos medir y también tenemos que plantear indicadores de cómo vamos a, a medir o a cuantificar si estos parámetros se están cumpliendo o no, ¿ya? Por lo tanto, en este punto, lo que queremos hacer, por ejemplo, en cuanto a parámetros, en cuanto a parámetros es como, ¿qué es lo que vas a medir? Puede ser aumento en cuanto a la eficacia, mejorar la imagen, ¿qué quieres hacer? Medir el clima organizacional, tratar de ver dónde tienes que implantar cambios, ¿ya? ¿Y cómo vas a medir eso? Por ejemplo, cuando nosotros estamos tratando de medir la eficacia de la organización, puedes plantear un indicador, por ejemplo, con aumento de la productividad. Puedes plantear otro indicador en cuanto a mejorar lo que es calidad en cuanto a los productos. Si hiciste una capacitación, por ejemplo, en cuanto al uso de una maquinaria, ¿ya? Puedes tratar de medir si se redujo el tiempo en cuanto al ciclo de producción, ya que ahora saben utilizar la maquinaria, ¿ya? Y aquí estás viendo qué cosa te indica en realidad, estás sacando el indicador, reducción en el ciclo de producción. ¿Qué parámetro estás midiendo? Si es que la organización está siendo más eficiente o no, ¿ya? Puedes ver otro indicador, reducción del índice de accidentes. Y así sucesivamente nosotros podemos ir planteando distintos indicadores para los parámetros que tendremos que estudiar, ¿ya? Eso sería, Francisco, por el día de hoy la clase, ¿ya? Y con esto nosotros terminamos lo que es así el entrenamiento en forma general, ¿ya? Nosotros nos volvemos a encontrar, ¿qué me dices, Francisco? Vale. Nos volvemos a encontrar nosotros, tienen ustedes su semana de receso y nos vendríamos a encontrar el día 13, donde ustedes me tienen que entregar el informe 1 y que me debieran haber entregado ya los nombres de los grupos con los cuales van a trabajar. Eran grupos de 2 o 3 personas y solo tengo un solo grupo que me ha dicho con quién va a trabajar. Francisco, ¿usted sabe? Ya que está aquí. Sí, ¿me puede decir con quién para anotarlo? Sebastián Garrido. Perfecto. ¿Solo ustedes dos? ¿O hay alguna otra tercera persona? ¿Solo ustedes dos, Francisco? Fue Francisco. La pauta del informe, lo que es el informe en sí, déjame ver, en avisos se los coloqué, pero también lo voy a colocar en Educa. No, perdón. Sí, en Educa. A ver, déjame pensar. Me enredaste.
Espérame un poco. Sí, va a ser a través de Educa. Sí, en Educa. Voy a anotarlo acá que va a ser en Educa para que quede bien. A ver, en términos generales, tú lo puedes visualizar. Si te vas a este curso, está en avisos, si mal no me equivoco. Déjame buscar los avisos. 10 publicados, 10 en total. El último aviso que coloqué yo el día 23 de octubre sale el detalle de lo que ustedes tienen que hacer. Es decir, ahí está la pauta por el momento. Y lo tienen que subir, a ver, aquí dice, a través de Blackboard, perdón. Ya, eso fue lo que yo les dije. A través de Blackboard se va a subir. Sí, no, sí, te entiendo. Pero por eso te digo, en avisos está el detalle para que lo veas después, ¿ya? Y se sube a través de Blackboard, así como hicieron el control de lectura, ¿ya? En esta plataforma vamos a ver lo que son estos, el control de lectura, que ya de la otra semana les doy las notas, el informe uno y el que queda después, el informe 2 va a ser a través de Blackboard, ¿sí? Eso, no sé si tienes alguna otra consulta, Francisco. Perfecto. Ya, Francisco, entonces nos vemos el día 13. Cuídate, que estés muy bien.